Bueno, vamos a continuar con el vídeo 2 del tema 9. Simplemente recordaros que el título del vídeo anterior está mal, pone tema 8 vídeo 1, en realidad es tema 9 vídeo 1. Cuando pinchéis en él veréis que hay, pues que en realidad se refiere al tema 9, que es este tema del precio. Y un poco empiezo con esta diapositiva de aquí, que recordad que nos resume un poco todos los puntos que vamos a ver o todos los siguientes puntos que vamos a ver. El otro día, de hecho, en el anterior vídeo, quiero decir, habíamos visto la parte de objetivos del marketing y nos habíamos quedado en la parte de estrategia de marketing mix. Así que en este vídeo veremos estrategia de marketing mix, costes y factores organizativos dentro de los factores internos y lo que dé tiempo a ver en este vídeo de los factores externos. Recordad que duran todos un cuarto de hora. Bueno, lo dicho, habíamos visto esto ya estaba visto y nos habíamos quedado aquí explicando que uno de los elementos que afectan a cómo nosotros fijamos precios son las estrategias de los otros elementos del mix de marketing, en concreto distribución, promoción y producto. La distribución, por ejemplo, nos puede afectar, tenéis ahí varios ejemplos de cómo afectan, nos puede afectar porque si elegimos vender a través de mayoristas o a través de un canal que no sea directo, decidimos vender a través de un sitio distinto que no sea, por ejemplo, nuestra página web, cuando hablamos de un hotel, de una aerolínea, etcétera, pues lo que tendremos que hacer es dejar unos márgenes en el precio suficientemente grandes que a ellos les permitan ofrecer un descuento. Es decir, si yo en mi página web vendo una habitación a 80 euros, pues a mi mayorista tendré que venderle a una cantidad inferior para que él pueda vender y obtener un beneficio. Pueda vender también a través de, de su página web o de su OTA, de su agencia de viajes online, pues pueda vender esa habitación a 80 euros o menos. Eso significa que si yo estoy vendiendo 80 euros, pues mis costes deberían de estar en 50. Debería dejar un margen ahí de 30 euros que a mí me permita obtener beneficio, pero que también me permita vender a través de otros canales de distribución, de mayoristas y minoristas, y que ellos también tengan su margen de beneficio. Luego estaría el tema de la promoción, ya que hay que pensar que cuando hacemos todo tipo de promociones, tanto promociones vía precio como de otro tipo, estos costes se deben de añadir al precio. Es decir, si hacemos una campaña de publicidad, si hacemos descuentos, si hacemos promociones de 2 por 1, todos estos costes promocionales hay que considerar que se quitan del precio o hacen que subamos el precio para cubrirlos. Y también el producto, con todos los ejemplos que decíamos en diapositivas anteriores, de a medida que queremos añadir mayor calidad, queremos añadir más atributos al producto, etcétera, etcétera, estos implicarán mayores costes y por lo tanto mayor precio. Luego hay que tener en cuenta otro caso, que es el caso contrario. No es que el resto de los factores influyan al precio, sino que el precio influye al resto de los factores. Esto se da cuando se toman las decisiones de precio en primer lugar. Y esto se da fundamentalmente cuando estamos utilizando estrategias de low cost y en concreto estrategias de precio mínimo garantizado. Empresas como Ryanair primero se plantean el nivel de precios en el que van a trabajar y a continuación se plantean todo el resto del marketing mix que les permita mantener una estructura de costes que les permita fijar ese precio. ¿Vale? Bueno, el tercer elemento, que lo explicamos en la clase de ayer y que fue un poco donde nos quedamos, son los costes. Hay que decir que los costes lo que nos define es el límite inferior del precio. Nosotros tenemos que fijar un precio que como mínimo cubra nuestros costes. En muchos casos utilizamos estos costes como la base para nuestra estrategia de fijación de precios, lo cual no es muy correcto. Es un medio de fijación de precios bastante simple, ¿no? Bastante poco sofisticado. Desde luego, cuando hablamos de hoteles y aerolíneas, que son dos de los agentes fundamentales del sector turístico, este sistema no tiene mucho sentido. Se utilizan sistemas de fijación de precios mucho más sofisticados. Pero también tenéis que pensar que cuando hablamos de pequeñas empresas, sobre todo empresas de restauración, bares, etcétera, pues plantear estos costes y añadirle un beneficio es la forma de fijar el precio. Es decir, lo que hacemos es lo que dice este segundo párrafo. El precio que fijamos cubre mis costes y la tasa de retorno de la inversión, el beneficio que me sirve para cubrir el dinero que yo he, o para devolverme a mí mismo el dinero que yo he empleado para abrir ese negocio. Como mínimo debería cubrir esto. Esta cobertura lo que nos plantea son dos opciones cuando tenemos una estructura de costes superior. Por ejemplo, cuando en el plan de marketing os planteéis una estrategia de liderazgo en costes, sabéis que tenéis dos opciones. Si tenemos unos costes inferiores a los de la competencia, podemos, por un lado, fijar un precio más bajo que la competencia y plantear el precio como una barrera de entrada. Es algo que haría una low cost como Ryanair. Vende los billetes más baratos y con eso consigue
evitar la competencia, consigue competir con la competencia. Para tener billetes más bajos, lo que necesita es tener unos costes inferiores a los de su competencia. Pero también, incluso aunque tengamos costes inferiores a los de nuestra competencia, puede que no queramos tener precios más bajos. Esto pasa, por ejemplo, con Inditex, que tiene una estructura de costes, el coste unitario por prenda que vende es superior al de la competencia, tiene menos costes por prenda fabricada, pero luego no tiene unos precios sustancialmente más bajos. Lo que tienen en ese caso es una mayor tasa de retorno de la inversión, es decir, tienen un mayor beneficio por unidad vendida que les permite cubrir antes la inversión que han hecho. En concreto, la inversión más importante que hacen es inversión en nuevas tiendas. Ese es el modelo tradicional, aunque bueno, pues con las sucesivas crisis, etcétera, ha cambiado un poco, pero tradicionalmente Inditex lo que hacía era que conseguía abrir nuevas tiendas, cubrir el coste de la inversión en esas nuevas tiendas con los mayores beneficios por unidad que tienen, lo cual les permitía vender más, lo cual les permitía menos costes unitarios, lo cual les permitía abrir nuevas tiendas que conseguían cubrir sus costes muy rápido, con lo cual vendían más, con lo cual tenían más beneficios o reducían todavía más el coste unitario, tenían más beneficios, podían invertir en más tiendas y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ayer hemos visto los dos tipos de costes que hay, costes fijos y costes variables, eso está más o menos explicado en clase y lo tenéis en los ejercicios, y obviamente el control de costes es algo que tenemos siempre que considerar como una herramienta fundamental de gestión. Si nos suben los costes, nuestra reacción no debe de ser subir el precio, porque entonces vamos a vender menos y mis costes me van a volver a subir otra vez. Cuando me suben los costes, lo que tengo que buscar es la forma de volver a bajarlos, de controlar esos costes adicionales, ¿vale? Y como dice aquí, pues muchas empresas desarrollan modelos de software, otras empresas desarrollan sistemas de compras que permiten tener los costes bajo control y por lo tanto poder mantenerse en precios bajos. Bueno, el siguiente son las consideraciones relativas a la organización de la empresa. Aquí nos interesa sobre todo saber cómo se fijan los precios, o esto nos interesa saber para cómo se fijan los precios. Como sabéis, aunque está dentro del marketing mix, lo hemos comentado al principio, en realidad muy pocas veces el departamento de marketing tiene la capacidad de fijar precios, porque es una herramienta muy importante ya que es la única que proporciona ingresos. El precio generalmente cuando hablamos de una pequeña empresa se fija, como os decía también al principio, al nivel más alto, a nivel de la dirección, el propietario de la empresa. Mientras que cuando hablamos de empresas más grandes, más sofisticadas, estas empresas pueden tener un departamento de fijación de precios, sobre todo cuando utilizan estrategias de precios muy desarrolladas, como hacen muchos grandes hoteles o como hacen las grandes aerolíneas, sobre todo las aerolíneas de bandera, y esas empresas tienen todas departamentos de fijación de precios. Y si no, el que fija el precio son los directores de unidad estratégica de negocio. En grandes empresas que tienen varias unidades estratégicas de negocio, pues no es el director general el que fija el precio de cada una de esas unidades estratégicas, sino el director de unidad estratégica de negocio, ¿no? Que sería el órgano, digamos, ejecutivo más alto de esa empresa a nivel de gestión, a nivel de fijación de precios, ¿no? ¿Cómo suele funcionar en un hotel? Bueno, pues en un hotel la fijación de precios se suele plantear con formas más o menos más sofisticadas o menos sofisticadas, pero básicamente la base suele ser que se establecen unas tarifas medias, como mínimo tarifas mensuales como pone aquí. Cuando utilizamos un sistema de yield management o de revenue, suelen ser un sistema un poco más sofisticado de presupuestos, pero nos planteamos que generalmente es esto: se establece una tarifa mensual media que hay que cubrir y una tasa de ocupación. Entonces la obligación o el objetivo para el encargado de fijar los precios, que puede ser el director del hotel o el director regional si es una cadena, ¿vale? Lo que tiene que hacer o el departamento de fijación de precios si es un poco más grande, aunque ahí no lo ponga, lo que tiene que conseguir es alcanzar esa tarifa mensual media por habitación, y conseguir el nivel de ocupación que te están pidiendo. Es decir, por ejemplo, si yo me dicen que tengo que vender que tengo que conseguir un precio por habitación medio de 100 euros, pues lo que tendré que conseguir que el resultado final de todas las habitaciones que venda me den 100 euros. En algunos casos venderé habitaciones más baratas, en otros casos venderé habitaciones más caras, pero la compensación de todas ellas me tiene que dar una tarifa media de 100 euros. Y con esas estrategias de vender algunas habitaciones más baratas, otras más caras, tengo que conseguir el nivel de ocupación que me han planteado como objetivo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. A nivel corporativo, como dice aquí, el director regional o corporativo se encarga, mientras que a nivel estratégico, perdón, el director regional o corporativo se encarga, mientras que a nivel más táctico, decir qué tarifa se fija para cada habitación y cada día, lo suele hacer el director del hotel o el director de ventas.
¿De acuerdo? Así que esa sería un poco lo que sería la idea estratégica, plantear a nivel de dirección regional o nivel corporativo las tarifas mensuales medias y la tasa de ocupación, mientras que a nivel táctico, ¿vale? Estrategia de marketing mix, planes de acción, a nivel táctico, el que se encargaría de fijar las estrategias puntuales cada día sería el director del hotel, siempre consiguiendo los objetivos que se le han puesto arriba, ¿vale? Bueno, y luego en otros sectores que no son los hoteles, como compañías aéreas, etcétera, pues lo mismo, suele haber departamentos de fijación de precios, pero por ejemplo en las low cost, que no siguen el mismo sistema que los hoteles a la hora de fijar precios, lo más importante también es controlar los precios, conseguir mantener tarifas bajas. Los hoteles generalmente se seleccionan, o cuando alguien compra un hotel o busca en internet y hace una búsqueda, le suelen aparecer los hoteles por calidad, mientras que las aerolíneas se suelen seleccionar por dinero, es decir, suelen venir los vuelos más baratos para cada ruta. Ahí tiene mucha importancia, por lo tanto, el control de precios, ser capaz de ofrecer la tarifa más baja, con lo cual muchas empresas tienen departamentos de precios que establecen un control de precios para conseguir ese resultado. Y de hecho coordinan a todos los departamentos para conseguir que sus costes se mantengan bajos y poder ofrecer el precio que queremos plantear. ¿Vale? Con eso terminamos lo que serían los factores internos, como veis arriba. Ahora pasamos a factores externos. El primer factor externo que tenemos que tener en cuenta es el mercado y la demanda. Y la característica del mercado y la demanda es que si los costes eran el límite inferior, el mercado y la demanda son el límite superior. ¿Cuál es el precio más alto que podemos poner? El precio al que nuestros clientes están dispuestos a comprar. Si yo no estoy dispuesto a pagar más de 200 euros por una habitación, el precio máximo que me pueden poner a mí por una habitación son 200 euros. Porque si me ponen un precio por encima de ese, no compraré. De hecho, esto es una idea muy interesante, porque si los hoteles pudieran saber cuánto estamos cada uno de nosotros dispuestos a pagar como máximo por una habitación, tampoco tendrían que complicarse la vida con la fijación de precios. Simplemente nos pondrían ese precio, lo máximo que estoy dispuesto a pagar. El problema es que es muy difícil saber realmente cuál es la demanda real de un producto, cuánto está dispuesto a pagar cada persona por un producto. Podemos hacer aproximaciones, pero saberlo exactamente es complicado. ¿Vale? Pero sí que es importante que las empresas entiendan la relación entre el precio y la demanda de los productos. Es decir, si bajo el precio la demanda agregada, es decir, el conjunto de mi mercado va a comprar menos el producto o lo va a comprar más o menos igual. Eso se plantea en un concepto que vamos a pasar un poco por encima, pero que se denomina elasticidad. ¿Vale? La elasticidad lo que nos mide es esa relación entre el precio que hemos fijado, cómo varía la demanda que hemos fijado en función a las variaciones que hacemos de precios. Una cosa que sí que tenemos que saber es que el mercado turístico es un mercado muy elástico. A poco que bajemos los precios, la gente está dispuesta a dejar de comprar mi producto y dejar de comprar otro. Siempre es el ejemplo que os pongo, ¿no? Pues si yo me quiero ir de vacaciones a Praga, si me encuentro que las vacaciones en Budapest aparece una oferta en la que me sale por unos euros más barato, pues posiblemente deje las vacaciones de Praga y me vaya a las de Budapest. Así actuamos cuando compramos viajes. Sin embargo, no sucede lo mismo con otros sectores como por ejemplo la gasolina. Sabéis que me suben el precio de la gasolina y consumo más o menos lo mismo. Me lo bajan y no consumo mucha más gasolina. ¿Vale? Así que como veis la relación en función de cada mercado, de cada producto, la relación entre el precio y la demanda es distinta. Otro elemento externo que nos tenemos que plantear y que nos puede afectar a los precios es el uso de determinadas estrategias de marketing que tienen una incidencia muy directa en esa fijación. En concreto vamos a ver dos que son el cross-selling o venta cruzada y el upselling o venta sugerida. ¿En qué consiste la venta cruzada? Pues consiste en ofrecer varios productos que como dice aquí generalmente son complementarios, en un paquete con un precio global. Es decir, no podemos saber lo que nos cuesta cada uno de los productos que componen el paquete. Esto es bastante habitual cuando hablamos de paquetes turísticos, ¿no? En muchos casos lo que compramos es vuelo, más habitación, más alquiler de coche, más etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ofrecen un precio global por todo el paquete. No podemos saber cuánto nos cuesta cada cosa. Es una estrategia competitiva importante para evitar, por ejemplo, guerras de precios. No saber cuánto cuesta el producto principal que estoy comprando. Y otra que se suele utilizar bastante es la venta sugerida, que implica ofrecer determinados productos, generalmente los de gama alta, pero depende de lo que queramos vender de forma preferente. Se hace mucho en hostelería, por ejemplo, y lo que nos dice es, pues cuando nos dicen, ¿no le gustaría hoy probar este plato? ¿Qué plato es el que me están ofreciendo probar? El que ofrece más beneficios.
¿vale? Esta venta sugerida, esto sugerirnos un producto para comprar, se le denomina, pues así, venta sugerida o upselling. Bueno, con esto termina este vídeo.